En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Saludamos a las personas que participan de la transmisión de esta misa dominical en nuestro segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a ofrecer esta misa por las familias que están tristes por la pérdida de un ser querido. Oramos también por todos nuestros fieles difuntos, pidiéndole al Señor los reciba en la vida eterna, los reciba en su reino. Para disponernos a celebrar estos misterios, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Espera en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. El Señor es para santificar el cuerpo de Dios resucitado. Al Señor nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que no se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O qué no saben ustedes que su cuerpo está en el templo? Es el Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habitan en ustedes. ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios en el cuerpo. Palabra de Dios. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos ha llegado por Él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Dejémonos iluminar por la palabra de Dios. Siempre, todos los domingos, a diario, la palabra de Dios
quiere enseñarnos muchas cosas, pero hoy de manera especial todas las lecturas que hemos escuchado nos tienen un mensaje especial. Ojalá y este mensaje llegue a cada uno de nosotros. La palabra, o una de las palabras que une todas las lecturas, incluyendo el salmo que hemos escuchado, es la palabra llamado, llamado o llamar, o Jesús que invita. Y entonces nos vamos a centrar en esa palabra que une todas las lecturas, llamado. En la primera lectura del libro de Samuel dice que Dios le habló 3 veces a este jovencito llamado Samuel, y que Samuel le respondió después de 3 ocasiones: háblame, Señor, habla, Señor, llámame, Señor, que tu siervo te escucha. Dice el Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Salmo nos quiere decir que cuando Dios llama y cuando Dios habla, el salmista dice: así respóndele a Dios. ¿Cómo le debes de responder? Aquí estoy, Señor. Ante lo que tú me pides, aquí estoy para hacer tu voluntad. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios también nos hace un llamado, y ese llamado consiste en sentirnos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero aquí aparece una doble invitación. La primera, a cuidar nuestro cuerpo, porque dice Jesús, dice San Pablo, como templo del Espíritu Santo. Y nos dice para qué es y para qué no es el cuerpo. Cuida ese cuerpo que Dios te dio, porque es como un templo y como una casa donde Dios quiere habitar y donde Dios quiere estar. Pero también San Pablo nos habla de otro cuerpo, que es la iglesia, y nos dice: cuida también a los demás miembros de ese cuerpo que hacen las veces de iglesia, porque son tus hermanos y porque son importantes como tú. Y el Evangelio también nos habla de un llamado, y por eso nos dice que Jesús invita a los primeros de sus discípulos, a los primeros de sus apóstoles, y les dice: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué ven en mí? ¿Dónde vive, Señor? Vengan, y los llama. Vengan y verán dónde vivo. Llamado, llamar, invitar. Esa es la palabra central dentro de estas lecturas que acabamos de escuchar. ¿Quién no conoce la vida de este jovencito llamado Samuel, que aparece en la primera lectura? Dice que Samuel está descansando, que Samuel está dormido, y en la noche, en la madrugada, recibe una llamada de Dios. ¿Cómo llama Samuel, Dios a Samuel? Le dijo: Samuel, Samuel, Samuel. Así le responde Dios. Y Samuel va con un sacerdote, con un anciano llamado Elí, y le dice: Señor, ¿para qué me llamas? Confunde la voz de Dios pensando que es ese sacerdote llamado Elí. Y va con Elí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? Vete a acostar, le dice el anciano. Y lo vuelve a llamar: Samuel, Samuel. Nuevamente vuelve a ir con Elí: aquí estoy, Señor. Y una tercera vez: aquí estoy, Señor. Y nos dice la primera lectura que Elí cayó en la cuenta de que quien llamaba a ese jovencito inexperto, de que quien llamaba a ese jovencito, quizás adolescente, quizás jovencito, no nos dice su edad, simplemente nos dice que era un jovencito, Samuel. Elí cayó en la cuenta de que quien lo llamaba era Dios, y le dice cómo responda Dios. Cuando vuelvas a escuchar esa voz, mientras estás descansando,
le debes de responder: aquí estoy, aquí estoy. Y en base a esa lectura el Salmo dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hay veces que Dios nos habla y nos pasa como a Samuel. Hay veces que Dios nos llama a hacer determinadas cosas y nos pasa lo mismo que Samuel. Confundimos la voz de Dios con la voz de nuestra conciencia. Confundimos la voz de Dios con la voz de otra persona. Confundimos, muchas veces no tenemos claro si es Dios o si no es Dios. Y por eso nos puede pasar como este jovencito, que no sabía, que no aprendía a distinguir. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos lo dice. Porque a Samuel no le había sido revelada la palabra de Dios. Por eso no sabía que Dios le llamaba. Porque nadie le había anunciado esa palabra seguramente. O porque, como nos pasa muchas veces a nosotros, cuando escuchamos la palabra y no queremos que nos llegue, decimos: hoy la palabra no me llegó. No es que no te llegue, sino que más bien no la quisiste aplicar a tu vida. Esas son las dos cosas que pueden pasar. Una, que nunca a una persona se le haya hablado de Dios, o que no querramos hacer la palabra vida y digamos: pues hoy la palabra le habló a otras personas, pero no me habló a mí. Y cuando decimos que la palabra de Dios no nos llega es porque no nos queremos comprometer con lo que Dios nos pide. Por eso Samuel confunde. No solamente los jóvenes, no solamente los adolescentes confunden la palabra de Dios o no tienen claro si Dios les habla a ellos o no les habla. Los adultos también. Los adultos también a veces confundimos la palabra de Dios con otras palabras, la llamada de Dios con otras llamadas. Hasta que Samuel responde: aquí estoy, Señor. Siempre tiene que aparecer una persona que nos oriente. Siempre tiene que aparecer una persona que sea testimonio y que nos hable de Dios y que nos diga: es Dios, respóndele. Es Dios quien te está hablando. Dile que sí. Acepta su invitación. Háblale, respóndele tú también. Y Dios no solamente llama a un joven inexperto, Dios no solamente llama a un sacerdote, a un no, Dios llama a todos y les hace una invitación especial a cada uno por su nombre. Samuel, Samuel, Samuel. Hablar por el nombre habla también de un Dios que conoce. Si yo te llamo por tu nombre, te estoy diciendo que te conozco. No te llamo por un apodo, no te llamo por la forma como te dicen los demás, te llamo por tu nombre. Dios nos conoce y por eso nos llama. ¿Cómo le respondemos nosotros a Dios? ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios nos llama? A veces yo creo que sabemos que Dios nos llama, pero para no comprometernos con Él, mejor nos hacemos de los oídos sordos y seguramente Él habla a los demás, pero a mí no. Una de las cosas que le debemos de pedir a Dios es que siempre escuchemos su llamado en la palabra que nos habla. No nos podemos ir de misa, no nos podemos ir un domingo a nuestra casa después de haber participado de la misa. Que hoy, por ejemplo, ustedes que están viendo y escuchando la misa, que cuando termine la misa ustedes no digan: hoy la palabra de Dios no me dejó nada, porque si no te está pasando lo mismo que Samuel, que a lo mejor no te quieres comprometer con esa palabra. A ti que nos estás viendo, nadie te tiene que decir: oye, es Dios quien te está hablando, respóndele. Ya debemos de tener la capacidad de decirle a Dios: Señor, aquí estoy. ¿Me llamas? Y aquí estoy. No importa en qué circunstancia te llame el Señor, respóndele. Señor, estoy enfermo o enferma, pero aquí estoy, aquí estoy.
Señor, estoy triste. A lo mejor se fue un ser querido. He llorado, pero aquí estoy. Aquí estoy. Señor, tengo miedo. Aquí estoy. No se imaginan con cuántas personas he platicado en este tiempo desde que empezó la pandemia, y seguramente muchos otros sacerdotes también, y que lo primero que te dicen es: tengo miedo, tengo miedo. Es válido tener miedo, pero aún con tu miedo o con tus miedos, dile: aquí estoy. Te respondo y vivo mi enfermedad. Te respondo y vivo y enfrento mis miedos. Te respondo y aprendo a vivir en medio de mis tristezas, en medio de mis frustraciones. Aquí estoy. Díselo tú también. Díselo tú que nos estás viendo. Díselo. Y si estás enfermo, más. Díselo. Aquí estoy. Yo sé, Señor, que tú no me mandaste esta enfermedad. Yo sé, Señor, que tú no quieres que yo esté enfermo. Yo lo sé. Y no te culpo a ti. Y no reniego de ti. Pero aquí estoy. Aquí estoy viviendo esta enfermedad. Aquí estoy sufriendo. Aquí estoy compartiéndote lo que siento. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, porque a lo mejor en este momento tú estás alegre o te sientes satisfecho. A lo mejor tuviste un hijo, tuviste una hija, acaba de nacer. En medio de tus alegrías, aquí estoy, Señor. Que esa siempre sea nuestra respuesta. Que a pesar de todo lo que vivamos y ante lo que Dios nos pide, le podamos responder como Samuel, y le podamos responder como el salmista en el salmo que acabamos de escuchar. Aquí estoy, Señor, no para hacer mi voluntad, sino la tuya. Me cuesta trabajo, porque a veces quiero hacer mi voluntad. Me cuesta trabajo porque a veces quiero hacer lo que me place. Me cuesta trabajo porque a veces soy egoísta y quiero hacer lo que yo quiero, lo que me satisface. Me cuesta trabajo, pero aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y para responderle como respondió Samuel, y para responderle como responde el salmista, necesitamos de no hacernos de los oídos sordos, porque a veces nos hacemos los sordos. Pero para responderle al Señor y decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, se necesita también de valentía, porque a veces nos acobardamos. Y nos acobardamos tanto que sabemos que Dios nos pide algo, pero mejor no lo volteamos a ver, mejor no lo escuchamos. Valentía para decirle a Dios: no me gusta siempre, Señor, todo lo que vivo, pero aquí estoy, aquí estoy. Sé que tú me pides ciertas cosas y yo te respondo. Siempre hay que responderle al Señor, diciéndole: sí, Señor. Sí, ante lo que tú me pides. Hago una aclaración. Dios no habla hablándonos directamente al oído. Dios no habla así, porque no faltará un loco o una loca que diga: Dios me habla a mí directamente. Soy privilegiado, privilegiada. Dios me habla a mí. Aquellas personas, ya lo he dicho en otras ocasiones, aquellas personas que digan que Dios les habla directamente, hay que apretar bien un tornillo que seguramente ya se está zafando, un tornillo de los que tenemos aquí. Aquella persona que diga: Dios me habla a mí directamente, soy un privilegiado, soy una privilegiada porque Dios me habla directamente, por ahí ya se desconectó un cable acá. Y hay que conectar nuevamente ese cable que ya se desconectó. Porque nos podemos ir con la finta de que Samuel estaba descansando, Samuel estaba durmiendo, y Dios le habló y de repente despierta del sueño. Dios no nos habla en los sueños, Dios te habla de frente. Dios no nos habla en los sueños, Dios te habla en la vida diaria. Así habla Dios. No esperes a que Dios te hable al oído.
Flavio, quiero que hagas esto. María, quiero que hagas esto. Juanito, quiero que hagas esto. Santiago, quiero que hagas esto. El nombre que ustedes quieran. No esperen que Dios se hable así. Así no habla Dios. Por eso de ahí damos un salto al Evangelio. Porque el Evangelio nos dice cómo es que habla Dios. Cómo es que Dios te hace ese llamado. Fíjense lo que dice el Evangelio. Se encuentra Juan Bautista, 2 discípulos de Juan el Bautista, y Jesús se encuentra con ellos y lo ve venir, y dice el Evangelio que Juan Bautista fijó su mirada en Jesús. Fijó su mirada en Jesús. Así llama Jesús. Y así como él lo miró, seguramente Jesús también se le quedó viendo. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos enfrente a Jesús físicamente? ¿Qué haríamos si Jesús se nos quedara viendo a los ojos? Yo creo que nos llenaríamos de paz, nos llenaríamos de alegría. De esa dicha ya gozan los difuntos. Los difuntos, ellos sí que pueden ver cara a cara a Dios y lo pueden ver a los ojos. Juan el Bautista puso su mirada en Jesús y Jesús puso su mirada en Juan el Bautista. ¿Cómo empieza el amor? ¿Cómo empieza el cariño hacia una persona? ¿Cómo empieza? Por los sentidos, ¿no? Por lo que vemos, por lo que hablamos, por lo que escuchamos. Cuando te agrada una persona, o recuerda cuando te agradó una persona, ¿qué te agradó de esa persona? No me vayas a decir, a mí me agradó su buen corazón que tenía. Algo viste, no te hagas, o no nos hagamos. Algo viste, algo escuchaste. ¿Qué viste? Solamente tú sabes. ¿Qué escuchaste? Solamente tú sabes. Acuérdate. ¿Qué te atrajo de una persona? ¿Qué te atrae de una persona? Jesús era atractivo, pero era atractivo quizá por cómo era. Pero hoy el Evangelio nos dice que para responder al llamado, algo te tiene que llamar la atención. A Juan el Bautista le llamó la atención la mirada de Jesús, lo que había escuchado de Jesús, lo que él mismo había hablado de Jesús. Ahí comienza el cariño, ahí comienza la atracción. Después conoces a una persona y ya puedes decir, ya la conozco más. Sé cuáles son sus virtudes, sé cuáles son sus defectos, sé lo que le gusta, sé lo que le molesta, pero todo empieza por aquí, por los ojos, todo empieza por los oídos, todo empieza por la boca. En ese sentido, Jesús era atractivo por su forma de mirar, por su forma de hablar. Cuando una persona mira a alguien y quiere mucho y ama mucho y le atrae a esa persona, sale una mirada de esa persona. Por eso hay muchos memes que dicen, quédate con quien te mire así, quédate con quien te vea así. Por eso, aplicándolo al Evangelio, pudiéramos decir, quedémonos con Jesús, porque siempre mira, siempre te ve de una manera especial y siempre clava tus ojos en ti, seas hombre, seas mujer, y esa mirada penetra, esa mirada llega al corazón, porque es una mirada sincera, porque es una mirada que no falla, porque es una mirada que da confianza. Aún en medio de lo que estés o de lo que estemos viviendo, ve a Jesús. Y fíjate hasta dónde llega la mirada que Jesús tiene hacia ti, que Jesús tiene por ti, hasta dónde llega su mirada. ¿De qué otra manera llama a Jesús? ¿Qué dice el Evangelio?
Primero Juan el Bautista les dice a sus discípulos, síganlo. Y se acercan a Jesús y Jesús hace una pregunta. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Es una pregunta muy importante. Como si les dijera, ¿qué ves en mí? ¿Por qué me buscas? ¿Porque te dijo Juan? ¿Porque Juan te dijo cómo era? ¿O porque verdaderamente quieres estar conmigo? Vayan a una tienda y si no sabes a qué vas, pues entonces ¿para qué te paras en una tienda? Y si alguien te ve desorientado en esa tienda, en un centro comercial, ¿qué te dice? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Porque te veo desorientado. ¿Qué busca? Porque la veo desorientada. Pues a lo mejor así Jesús veía a esos discípulos. ¿Qué buscan? Los veía desorientados, los veía un tanto perdidos, los veía un tanto ciegos, o que no sabía qué querían. ¿Qué buscan? ¿Qué ven en mí? ¿Qué les atrae de mí? ¿Qué buscan al acercarse a mí? Esa misma pregunta Jesús la hace a nosotros. ¿Qué me ves? ¿Qué buscas en mí? ¿Por qué vienes a mi encuentro? ¿Por qué te acercas a mí? ¿Porque tu mamá te lo dijo? ¿Porque alguien te lo dijo? ¿Porque escuchaste algo? ¿Por conveniencia? Muchas veces nos acercamos a Jesús con buenas y con malas intenciones. Con malas intenciones, porque nada más queremos pedirle un milagro. Un milagro, Señor, concédeme este milagro. Muchas personas lo buscan nada más cuando van a bautizar a alguien, cuando van a hacer sus 15 años, su boda, un bautizo, una primera comunión, una confirmación. ¿Por qué me buscas? Algunos otros buscan a Jesús para que les haga favores nada más. Algunos otros buscan a Jesús cuando andan mal, cuando algo no anda bien en su vida, cuando tienen un problema, cuando están enfermos, cuando no tienen trabajo. Algunos otros buscan a Jesús para que conceda algo así, con facilidad, con rapidez. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Cuáles son nuestras intenciones al acercarnos a Él? Si no tenemos claras nuestras intenciones, entonces también Jesús nos puede preguntar, ¿qué quieres? ¿Por qué me buscas? ¿Qué te llama la atención de mí? Solamente un niño puede decir, yo me acerco a misa porque mi mamá me trajo. O un adolescente, un jovencito también. A lo mejor un niño le preguntas, oye, ¿tú por qué sabes esto de Jesús? Los niños dicen, es que el padre lo dijo, es que mi catequista lo dijo. Oye, ¿y tú por qué sabes rezar? Porque mi abuelita me enseñó, mi mamá me enseñó. ¿Tú por qué te acercas a Dios? Porque me dijeron que era mi padre, porque me dijeron que me ama, porque me dijeron que yo le debo de platicar, y así dicen los niños. Me dijeron, me enseñaron, otro me dijo, llámese un familiar, llámese el catequista, llámese el padre. Me dijeron, dicen los niños. A los niños les aceptamos eso. Cuando a un niño le preguntamos, ¿por qué sabes esto de Jesús? ¿Quién te lo enseñó? Y conste que los niños a veces saben más que los adultos. Conste que los niños a veces enseñan a los papás, que a veces están más desorientados que ellos, o alguna otra persona. ¿Tú cómo sabes esto? Me lo dijeron. A los niños les hacemos válida esa respuesta. Pero si a un adulto le preguntamos, ¿tú por qué te acercas a Dios? No puedes decir porque mi esposa me trajo. No puedes decir porque mi mamá me sigue exigiendo que vaya a misa, que me acerque a Dios. No puedes decir por mi abuelita, por mi catequista, ya ni vas al catecismo, por el padre. No puedes decir eso. Por eso Jesús dice, ¿por qué me buscas? Ojalá y que cuando se nos pregunte eso, si Jesús nos preguntara eso, ¿qué le responderíamos? Señor, me sigo acercando a ti porque mi mamá me lo dijo, porque recuerdo cuando era mi chiquito y así me lo enseñaron. No, Señor, ¿qué busco en ti? Me acerco a ti porque quiero. Me acerco a ti porque quiero responder a tu llamado. Me acerco a ti porque siento que acercándome a ti te quiero agradecer todo lo que me das. Por eso me acerco a ti, Señor.
¿por qué me buscas?, dice Jesús. ¿Qué quieren? Y le responden con otra pregunta: ¿dónde vives? Se dice que si te preguntan algo, da una respuesta. No respondas con otra pregunta. Eso no es una verdadera respuesta. ¿Cómo te llamas? ¿Y para qué quieres saber eso? Responde, y la verdadera respuesta es dándola, no haciendo otra pregunta. Muchas veces estamos nosotros así como los apóstoles. ¿Qué buscan? Le dice Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Pues están todos lo que se imaginen ustedes. Pero no le responden. Le hacen otra pregunta a Jesús. Y Jesús les dice: vengan, los llama. Por eso decía llamado. Vengan y lo verán. Ya no, y estando conmigo, deben de aprender a que no me van a seguir por lo que les dijo Juan. Por eso les decía, no sigamos a Jesús por lo que nos dijeron. Vengan, ustedes mismos vean, ustedes mismos escuchen, ustedes mismos convivan conmigo, ustedes mismos aprendan de mí. Y si estando conmigo no les convenzo, pues se van, váyanse, son libres. Pero si estando conmigo les convenzo, quédense conmigo. Pero yo no soy Juan. Juan ya les enseñó muchas cosas, pero yo soy otra persona totalmente distinta y ustedes decidirán. Me llama la atención la hora. Dice, estuvieron con él ¿hasta qué hora? A ver, ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy preguntando a los que están aquí. ¿Hasta qué hora? Hasta las 4. Hasta las 4 de la tarde. Ahora sí los agarramos dormidos como a Samuel. Hasta las 4 de la tarde. Es muy importante la hora. Juan le da mucha importancia a los números. 4 de la tarde. La mañana se dice que va desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 9 de la mañana. Por eso si te paras a las 10, no madrugaste, porque ya no es de mañana. Después sigue la media mañana hasta las 12. Después sigue el mediodía, las 12 del día. Después sigue no la tarde, sino la media tarde a las 3. Después la tarde concretamente es cuando está a punto de ponerse el sol, las 6 de la tarde. Y después sigue la noche. Pero aquí se nos habla de las 4 de la tarde. Estuvieron con él hasta las 4 de la tarde, no hasta el mediodía. Es decir, no estuvieron con Jesús a medias, pasando al mediodía. Fueron perseverantes al estar con Jesús. No estuvieron hasta las 12. Hasta las 12, unas cuantas horas, ya no me gustó estar contigo, Jesús. No, sigo contigo. Pero las 4 es después de las 3. Y las 3 es una hora muy importante. Por eso se nos dice que en la muerte de Jesús se oscureció aproximadamente a las 3 de la tarde. La hora de la muerte, las 3. Las 3 de la mañana se dice que es la hora del demonio. Eso no es cierto, es un invento de la gente. Todas las horas son de Dios. No hay un tiempo para el mal, todas las horas son de Dios. El tiempo es de Dios. Las 3 de la tarde, aproximadamente a esa hora muere Jesús. Se oscurece el cielo, la hora de la muerte. Pero en la vida cotidiana, las 3 de la tarde, en tiempo de sol, en tiempo de verano, donde el sol es fuerte, ahorita hace frío, donde el sol es fuerte, a las 12 hace sol considerable, a la 1, a las 2, pero en la hora del día, en la que mayormente cala el sol, es a las 3 de la tarde. Y cuando el sol cala fuerte,
pues muchas personas se ponen de malas, a muchas no les gusta sentir tanto calor. Imagínense una persona que trabaja en una obra, que es obrero, que está expuesto, que tiene que estar todo su día laboral en la calle, pues las 3 de la tarde es fuerte, el sol cala fuerte, es difícil. Por eso las 3 de la tarde simboliza la dificultad, pero ellos se fueron a las 4, es decir, cuando el sol pegaba fuerte, en la hora de la muerte, que son las 3, ellos fueron capaces de superar esa hora. Por eso estuvieron con Jesús a la mitad del día, no se quedaron a medias. Y a las 3 de la tarde, cuando el día es pesado, ahí estaban. Cuando el día, la hora del día representa dolor, calor, sufrimiento, situaciones difíciles, ahí estaban. No dejaron plantado a Jesús a las 3 de la tarde. Por eso pasó lo más difícil, que es las 3 de la tarde, y llegan las 4 de la tarde y ahora sí, se van a su casa. Estar con Jesús, por lo tanto, no es iniciar un camino de vida con Él y a la mitad del camino ya me voy, ya no me convenció Jesús, como muchas personas lo hacen. Estar con Jesús no es estar con Él y cuando viene la dificultad, cuando llegan las 3 de la tarde, ya me voy, porque ya me está pidiendo cosas difíciles el día, ya me está pidiendo cosas difíciles Jesús, ya me está comprometiendo, ya me estoy comprometiendo con Dios, no estoy bien, estoy enfermo, estoy mal, estoy sufriendo, tengo miedo, ya me retiro. No, aún con eso, quédate con Él hasta que pase eso y hasta que sean las 4 de la tarde y el día sea un tanto más llevadero. Con Jesús en las buenas y en las malas, con Jesús en los momentos de sol, con Jesús cuando hay tormenta, con Jesús cuando hace frío, con Jesús en todo tiempo. Así son los discípulos y así se responde a Dios. Terminamos con lo siguiente. Llama a Pedro, se encuentra con Pedro y le dice: Pedro, desde ahora te vas a llamar Kefas, que quiere decir roca. Es decir, Pedro, te llamo, ven, aún sabiendo cómo eres como una piedra, eres duro, y no solamente duro de carácter, sino tu corazón es como una piedra. Ya te lo dije, ya sé quién eres, ¿me sigues? ¿Quieres que transforme ese corazón de piedra que tienes? Sí, Señor, ven y lo verás. Ven y lo verás y te darás cuenta cómo te voy a cambiar y transformar ese corazón de piedra que tienes. Y por eso te llamo Kefas, porque eres como una piedra. Ven y déjate transformar. Seguir a Jesús y aceptar su llamado es también para permitirle que nos transforme, que transforme ese corazón de piedra que a veces tenemos. Al llamarnos, le podemos decir: Señor, mi corazón también es como una piedra. Bueno, sígueme y verás cómo se transformo. Señor, soy muy envidioso. Sígueme y verás cómo te transformo. Señor, soy de esta manera. Sígueme y verás cómo te transformo. Señor, soy un vicioso de primera. Sígueme y verás cómo te transformo el corazón. Señor, me dejo llevar constantemente por estas situaciones. Sígueme y verás cómo te transformo. Algunas personas dicen: esta persona no me hace caso. ¿Cuánto tiempo llevas diciéndole que cambie? Pues es que llevo 30 años de casado con él y bueno, pues ya no te canses. Así seguirá siendo hasta que se muera. Mi hijo no me hace caso. ¿Cuánto tiempo tienes diciéndole que cambie? Pues desde que era un adolescente, como 13 años. ¿Y ahorita cuántos tiene? 45, ya está casado, tiene 3 hijos. Ya hiciste lo tuyo. A lo mejor seguirá siendo así hasta que se vaya a la tumba. Pero la persona que dice: sí sigo a Jesús, debe de aceptar que Jesús toque el corazón para que se transforme. Terminemos con esta pregunta: ¿cuánto tiempo llevo acercándome a Dios? Pero la pregunta no es esa. Durante ese tiempo
¿He permitido que me cambie ese corazón que tengo o no? Si es no, entonces en vano haber respondido y aceptado a la invitación de Jesús. Agradezcámosle pues a Dios por ese llamado de manera personal que nos hace a cada uno de nosotros. Ojalá y nuestra respuesta sea siempre: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que así sea. Pónganse de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Ahora repetimos todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que escuche compasivamente nuestras plegarias. A cada petición vamos a responder: aquí estoy, Señor. Todos: aquí estoy, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios nuestro Señor le conceda la paz y la unidad y la proteja en todo el mundo. Oremos: aquí estoy, Señor. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Oremos: aquí estoy, Señor. Por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos: aquí estoy, Señor. Por nuestros familiares y amigos que no están aquí con nosotros y que ya descansan en paz, para que Dios nuestro Señor escuche nuestras oraciones y lleve a realidad sus deseos de estar con Él. Oremos: aquí estoy, Señor. Ofrecemos esta misa por los que están aquí presentes y por las necesidades e intenciones de las personas y familias que nos siguen desde sus hogares. Oremos: aquí estoy, Señor. Pedimos también al Señor por los enfermos, por los que sufren, por todas las personas que padecen algún mal en su cuerpo, en su espíritu. Oremos: aquí estoy, Señor. Dios nuestro, que muestras los signos de tu presencia en la Iglesia, en nuestra asamblea y en todos los hombres, escucha las oraciones de esta familia tuya y no permitas que nunca dejemos de estar atentos a ninguno de los signos que nos ofrece, para manifestar tu plan de salvación, a fin de que nos convirtamos en apóstoles y profetas de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Sentados para presentar nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de ese sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual
realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de todos tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia, de todos estos hijos tuyos difuntos que han muerto en estos días. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos deseamos como hermanos la paz. Él es el Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aquí estoy, Señor, te oiré. Cumpliré, Jesús, tu voluntad. Aquí estoy, Señor, y háblame. Tu palabra es
para las personas que nos ven desde sus hogares, a través de esta oración hagan su comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un feliz domingo. Dios los bendiga.